cumplen ahora 25 años del alzamiento nacional, que los continuos desórdenes a lo largo y a lo ancho de la geografía española hicieron inevitable para poner coto a los desmanes de las turbas, arrastradas durante el gobierno de la República por las propagandas disolventes. Sacrilegios, quema de conventos, asaltos y otros excesos crearon en el país un clima de inseguridad fomentado por el comunismo. Madrid, durante la Guerra de Liberación, era, lo mismo que el resto de las ciudades y provincias sojuzgadas por la hoz y el martillo, una sucursal del lejano imperio soviético que hasta aquí había logrado extender sus tentáculos. Todos estos desórdenes, ilegalidades y atropellos terminaron con el final victorioso de nuestra cruzada. El ejército, salvaguardia de lo permanente, había cumplido con su deber, y la población de la capital asiste con inenarrable emoción a la entrega de la laureada al jefe que supo llevar al país a la victoria, el generalísimo Franco, durante un acto que hoy constituye un documento histórico de inapreciable valor. Artículo único. En virtud de lo dispuesto en el artículo 35 del reglamento de la Orden de San Fernando, por alcanzarle plenamente sus preceptos y previos los trámites reglamentarios que en el mismo se exigen, se concede al capitán general del Ejército y de la Armada, generalísimo de los ejércitos de tierra, mar y aire, excelentísimo señor don Francisco Franco Bamonde, la gran cruz laureada de San Fernando, dada en Madrid en el día de la victoria. La insignia le fue impuesta por el desaparecido general Varela, el único bilaureado del ejército español. Coronó el acto el primer desfile de las fuerzas victoriosas, que luego habría de repetirse todos los años para conmemorar la fecha inolvidable del nacimiento de la nación a una nueva vida bajo el concepto sagrado de la unidad. Con el generalísimo los generales Varela y Saliquet. La competencia y pericia puestas de relieve por los mandos de las distintas armas durante la Guerra de Liberación encuentran su reconocimiento en esta primera gran parada militar, mientras el país se abre a una nueva vida de orden, de paz y de justicia. El ejército naciente fue ampliando sus cuadros con la creación de academias militares, centros de entrenamiento, adquisición de armas, máquinas y equipos que poco a poco irían sustituyendo al material gastado en la contienda, mientras el país entero, aprovechando la fructífera paz, se lanzaba a la forja de nuevos instrumentos de trabajo y de lucha con un ritmo disciplinado de producción. Así, poco a poco se restañaron las heridas de la guerra y la nación pudo renacer guiada por la mano de Franco, cuyo nombre dibujan los aviones en el cielo. A los 7 años del triunfo, cuando las unidades forjadoras de la victoria conmemoran su efemérides a lo largo de la avenida del Generalísimo, varios países extranjeros trataron de repetir en los conciliábulos de ciertos organismos internacionales las torpes maniobras que no pudieron impedir el triunfo de nuestras armas necesario para la empresa del resurgimiento de España.
Como reacción ante las sanciones contra nuestro país, los españoles se congregan en la Plaza de Oriente en torno a la figura del jefe del Estado. Aquí podemos observar cómo en sus demostraciones de adhesión rivalizaban españoles de todas las clases sociales, jóvenes y viejos sin distinción, en una emocionante manifestación ya histórica. Numerosas veces hubo Franco de saludar desde el balcón de Palacio para corresponder a la muchedumbre, que le alentaba a seguir adelante en la viril actitud de defender el prestigio de nuestra patria. A los 2 años, después del desfile, vuelve a ponerse de manifiesto el calor del pueblo español en torno a las figuras e instituciones forjadas en la guerra bajo la jefatura de Franco, caudillo de la victoria. El ejército se ha desarrollado poderosamente y su instrucción y mando se hallan entusiásticamente respaldados por todos y cada uno de los que componen la gran comunidad nacional. La multitud siguió al generalísimo hasta la Plaza de Oriente para tributar a su excelencia el homenaje de su reconocimiento y lealtad. La parada de 1953 se desarrolla con la asistencia del general Craveiro López, entonces presidente de la República de Portugal, quien sella con su presencia la hermandad de los dos pueblos como respaldo del pacto ibérico y crea con nuestros dirigentes un instrumento de colaboración de gran alcance para el porvenir. Acusan ya considerable modernización las formaciones que pasan ante la tribuna donde se hallan los dos jefes de Estado. Este es precisamente el momento en que la muralla levantada por nuestros enemigos del extranjero para separarnos del resto del mundo e impedir así nuestro desenvolvimiento comienza a resquebrajarse. Es 1954 el año en que ese aislamiento queda roto. Es Estados Unidos, la primera potencia del mundo, la que al fin comprende nuestra razón y firma con España convenios de defensa y ayuda mutua. Tras estos convenios, el ejército español recibe nuevo y perfeccionado material, con el cual se organizan unidades especiales imprescindibles en las modernas Fuerzas Armadas. Como símbolo de la indestructible unidad en que se apiñan todos los pueblos de España, fue Barcelona la que el año último rindió a la figura del generalísimo Franco y a su ejército y gobierno el testimonio de su reconocimiento y apoyo en el magno desfile celebrado en la capital catalana.
Al conmemorarse ahora los 25 años del alzamiento nacional, con la participación en el acto madrileño de 50.000 excombatientes llegados de todas las provincias españolas, adquiere especial relieve la compenetración entre todos los pueblos y tierras de España, como se puso de manifiesto con el 1.000.000 de personas que en Barcelona participaron en los actos conmemorativos del año último. Este 18 de julio es una cita a la que acude toda España, país que ofrece al mundo en estos momentos de incertidumbre el ejemplo de una continuidad, un orden y una paz inconmovibles y ejemplares.